Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos chicos el curso de Historia del Perú y para ello espero que estés con todos tus materiales listos para poder empezar. ¿Y cuál es el tema? Nos toca hoy el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry entre los años de 1980 y 1985. Recordamos que esto representa el regreso a la democracia después de una fase militar que habíamos tenido con Velasco y con Bermúdez, ¿verdad? Entonces, tenemos como antecedente el gobierno de las Fuerzas Armadas en su primera fase y en su segunda fase. Pero aquí ya vemos el regreso a la democracia con Belaúnde Terry. Ya nuevamente regresa el poder a un civil y por ende el regreso a la democracia. Recuerda también con la Constitución de 1979. En cuanto a los aspectos que vamos a ver de Belaúnde Terry, veremos, como dije, el regreso a la democracia al Perú gracias a la Constitución de 1979 que Belaúnde Terry la hizo efectiva durante su gobierno. También recordamos que durante la fase de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, ya sea televisión, radio y prensa, fueron de alguna manera reprimidos. Pero durante Belaúnde Terry, los medios de comunicación volvieron nuevamente a sus dueños legítimos. Devolvió los medios de comunicación. Restableció el sufragio popular para la elección de alcaldes. Y aquí se genera una alianza política con el Partido Popular Cristiano. Es decir, Fernando Belaúnde Terry realiza una alianza política con el PPC. Y gracias a este también restablecimiento del sufragio popular para la elección de los alcaldes, vamos a tener a un alcalde bastante particular, que va a ser Alfonso Barrantes Lingán, al cual lo apodaban el Frijolito, debido a su logo de candidato, pues no, a su partido. Tenían que marcar ahí el frijolito. Por eso le decían frijolito. Además, algo importante con respecto a Alfonso Barrantes es que es el primer alcalde de nuestro Perú, o el primer alcalde de Lima con tendencia marxista-socialista. En el mundo se iba expandiendo esta ideología socialista y Alfonso Barrantes fue el primero en ser alcalde con esta tendencia, que fue, pues, llegó a ser el alcalde de Lima, y una de sus más grandes obras entre los años de 1980 y el 85 es la creación del programa social Vaso de Leche. Durante este gobierno y gracias al alcalde de Lima se crea el programa Vaso de Leche. Otro aspecto importante con respecto a Belaúnde Terry, y ya nos centramos de lleno en su gobierno, viene a ser que intenta solucionar los problemas económicos que habíamos vivido durante la etapa de las Fuerzas Armadas. La situación económica de nuestro país cuando Belaúnde adquiere el poder, vamos a ver una agricultura improductiva, una industria ineficiente y una clase media en crisis, sectores populares totalmente empobrecidos y un sector informal creciente. Es decir, durante esta época se empieza a ver que va creciendo de forma exponencial el sector informal, los vendedores ambulantes, las carretas, las carretillas, los kioscos en las esquinas, el vendedor en una esquina, en los vehículos. Empieza a crecer el sector informal. ¿Debido a qué? A que los sectores populares se vieron empobrecidos durante los gobiernos de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué va a hacer Belaúnde Terry ante esta situación? Lo que va a hacer es intentar solucionar, por supuesto. Va a intentar controlar la inflación que estábamos viviendo en esta época. Va a racionalizar el calendario de pagos de deuda externa. Es decir, va a renegociar el pago. Va a renegociar el pago de la deuda externa. Y esto también va a promover el retorno del capital extranjero, las inversiones extranjeras a nuestro país, ya que durante Velasco y durante Bermúdez
nadie quería invertir en nuestro país por temor a que pudieran nacionalizar sus empresas. Recuerda que es lo que hizo Velasco, ¿no? Nacionalizó todas las empresas extranjeras. Entonces, los países inversores no querían, valga la redundancia, invertir en nuestro país. Pero con el regreso de acá de Belaúnde Terry en su segundo gobierno, promovió el retorno del capital extranjero. ¿Cuál fue el resultado ante la situación y la solución de Belaúnde? El resultado fue que las exportaciones aumentaron, pero ligeramente, poco a poco. Esto no fue de un momento a otro, ¿no? Que ya regresó la democracia y volvamos a invertir, no. Sino que los inversores, los países extranjeros, fueron en forma cauta. Es decir, poco a poco empezó a aumentar nuestras exportaciones e importaciones. El ahorro nacional se triplicó debido al control de la inflación, se triplicó. Llegó la inversión extranjera, que ya lo habíamos mencionado, pero el Perú se estaba recuperando poco a poco. Pero siempre ocurre algo inesperado. Ocurre que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en 1982, adoptó un nuevo modelo económico, el modelo liberal conservador. Esto generó un descenso en las exportaciones mundiales, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y por ende, nuestras exportaciones iban aumentando de forma ligera. Pero en 1982 el FMI, al adoptar este nuevo modelo económico, generó un descenso en las exportaciones. Y en el Perú, obviamente, que se estaba reacomodando ligeramente, generó pues consecuencias negativas. Y para colmo, hubo reducción del ahorro, aumento de la deuda externa y devaluación de la moneda. Y para dar la cerecita del pastel, tuvimos uno de los peores fenómenos del Niño en 1983. El fenómeno del Niño azotó nuestro país y causó inmensos daños. Entonces nosotros poquito a poco nos íbamos levantando. Y ante estos resultados inesperados, vamos a entrar nuevamente en crisis. No solamente en crisis económica, sino en crisis política, en crisis social. Clases medias más empobrecidas, sectores populares más empobrecidos y un sector informal obviamente creciente. Esto va a provocar que se vea la necesidad de solucionar los problemas del Estado, pero con medidas radicales. Y esto va a ser lo que a mediados de 1980 se iniciara la ola terrorista en nuestro país, especialmente con dos agrupaciones terroristas. Una que va a ser Sendero Luminoso, que tenía como líder a Abimael Guzmán Reynoso, o también conocido como Camarada Gonzalo, que desde el pueblo de Chuqchi en Ayacucho, inició sus acciones. Y más adelante, ya más o menos en 1984 o 5, ya se extiende hasta la capital. Tenemos ahí Sendero Luminoso. Y otro importante también es el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que inicia sus acciones en Juanjuy, y el líder de esta agrupación terrorista fue el señor Víctor Polay Campos, el MRTA. Es decir, chicos, aquí vemos el inicio de los movimientos terroristas que van a azotar nuestro país de forma bastante intensa, y que pues durante los gobiernos siguientes también lo vamos a ver presente. Acuérdate, Sendero Luminoso y el MRTA. Esto con respecto a lo interno. ¿Y qué es lo que estaba pasando en el mundo, en el aspecto externo? Vamos a tener también un conflicto con Ecuador. Este conflicto se llama el Falso Paquilla. En 1981, tropas ecuatorianas invaden una parte de la Amazonía peruana. Pero no de forma agresiva, sino se asientan en este lugar y mencionan que este lugar les pertenece. Este lugar se llama Paquilla, así como hay también en Ecuador.
Entonces, pero esto obviamente era parte del territorio peruano. Lo que hace el gobierno es enviar rápidamente tropas a esta zona. ¿Para qué? Para desalojar a los invasores. Esto va a ser pues efectivo. El ejército peruano desalojó a todas las tropas ecuatorianas en menos de una semana y se demostró finalmente que era un falso Paquilla. Es decir, los ecuatorianos se querían apropiar de estas tierras argumentando que les pertenecían. Pero cuando se desalojó, se demostró obviamente que era un falso Paquilla. ¿Está bien? Entonces, chicos, todos los aspectos que hemos mencionado vamos a estudiarlos, a copiarlos, y nos estamos viendo en la tardecita para poder completar nuestras preguntas. Desde aquí, chicos, un fuerte abrazo. Chau, 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 chau. Eso es todo, amigos.